Bendiciones para todos mis hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza de lo que es que la salvación no se pierde. Habíamos visto que el primer punto es que la salvación es del Señor. Tenemos que entender que la salvación es del Señor, en el sentido de que Dios, por gracia, somos salvos, como dice en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Pero hay un medio para esa salvación y ese medio es la fe. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro, porque la religión lo que más enseña que por gracia somos salvos, hasta el mismo catolicismo romano, que están totalmente perdidos, como se puede decir, los calvinistas, los protestantes, como se dice, tienen esa doctrina de decir que somos salvos solamente por gracia. O sea que el punto es que Dios escogió a ciertas personas y por gracia somos salvos, no necesitamos nada. El punto es que hay un puente, hay un medio para llegar a esa salvación, y ese medio, ese puente, se llama Jesucristo, y el puente es la fe en Jesucristo, en su obra redentora, de que su sangre quita el pecado de nuestra vida una vez y para siempre, pero somos salvos por medio de creer en Él. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Que no es que Dios escogió un grupo de personas, nos vio bonitos y dijo, bueno, este me gusta, este es salvo. No, no es así. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Que a Dios le plació. Gracia significa que tener una animosidad de tener una buena relación con alguien. O sea que Dios buscó la amistad, o sea, Dios se mostró amigo para con nuestra vida y no enemigos. O sea que nosotros, como dice en Romanos, que éramos enemigos, pero Dios se mostró amigo. Por eso quiere decir que por gracia somos salvos. O sea que Dios tuvo una predisposición de salvarnos, porque dice en Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que somos salvos por la vida de Él, o sea, por su sangre preciosa, que es esa sangre que Dios aceptó como paga por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero, como dice en Juan 2:2. Entonces, el primer punto es de que somos, como se dice el dicho, salvo siempre salvo, es lo mismo que decir hijo siempre hijo. Es como si a una persona se le pregunta, ¿usted ha dejado alguna vez de ser hijo de sus padres? Y la persona va a decir, no, nunca voy a dejar de ser hijo de mis padres. Con Dios es exactamente lo mismo y aún multiplicado a la enésima potencia, porque Jesús mismo dijo, si ustedes saben dar buenas cosas a vuestros hijos, si le pide un pan no le darán una piedra, y si le piden un pescado no le darán una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Queriendo decir que es más fuerte la relación que nosotros tenemos con Dios, una relación espiritual de paternidad de Dios para con nosotros, y nosotros la filialidad que tenemos con Dios como hijos es multiplicado a la enésima potencia, de certeza de que somos hijos de Dios. Es mucho más fuerte la relación de Dios como Padre nuestro que con la que tenemos con la de nuestros propios padres aquí en la tierra. Entonces, por eso la salvación no se pierde, porque en Juan 1:12, como decimos siempre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la salvación viene del Señor, o sea que el origen, la causa es la gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios tuvo una predisposición de salvarnos, por eso envió a su Hijo, que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Eso tiene que estar claro, que somos salvos por gracia, pero esa salvación por gracia es la causa, pero hay un medio para la salvación.
¿Qué quiere decir? Que hay un origen de la salvación. ¿Cuál es el origen? Que Dios quiso salvarnos. Pero de ahí en más, ese querer salvarnos de Dios tiene un medio. Dios predispuso un medio, o sea, una condición, que es el hecho de que nosotros creamos. Porque si no, hubiera sido un Dios autoritario, tirano, déspota, si agarra y elige a determinado grupo y dice, estos son salvos y estos no son salvos. Esto no es el verdadero Dios. Por eso dice en 5:20 de Juan que nosotros hemos conocido al Dios verdadero. Ese Dios verdadero se encuentra en las Escrituras, que dice, 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que estamos en el verdadero. Y ese verdadero Dios tiene una causa de la salvación, y esa causa es la gracia, que Dios quiso salvarnos. Quiso salvarme, quiso salvarlo a usted, quiso salvarle a mí, desde la eternidad. Pero esa salvación tiene una condición, y esa condición es la fe. Por eso dijo el Señor, el que cree ha pasado de muerte a vida, y el que no cree ya ha sido condenado, como dice el Señor mismo en 3:36 de Juan. Entonces, el primer punto de lo que es que la salvación no se pierde es que la salvación, el origen de la salvación es Dios mismo. Y esa salvación tiene un medio, que es la fe. Y vamos a leer, hay dos textos paralelos, y vamos a abordar el segundo punto, que es que la salvación es gratis. La salvación es gratis. En Isaías 55 y Juan 6 son paralelos. Hay un paralelismo con respecto a la salvación, de que la salvación es gratis, que no hay que hacer nada, simplemente hay que creer. Entonces dicen 55:1 al 3, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces nos está queriendo decir que la salvación es gratis. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es lo mismo que el Señor le decía allí en Juan. Por eso dice en el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. O sea que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La única condición para la salvación es creer. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. O sea, cuando nosotros oímos y creemos, como pasó en la casa de Cornelio, que Pedro habló y cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque ellos habían creído. Ellos habían dicho algo, habían levantado la mano o habían, no sé, hecho cualquier rito, no hicieron nada. Ellos simplemente creyeron a las palabras de Pedro de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que había venido a redimirnos, a salvarnos de nuestros pecados. Entonces ellos creyeron, y por eso descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende cuando nosotros creemos. El día que nosotros creímos, ahí vino el Espíritu Santo de nuestra vida para no irse nunca más. ¿Por qué? Porque es el sello de nuestra salvación. Y a medida que vamos avanzando de lo que es la salvación, vamos a ir entendiendo que el Espíritu Santo no se va nunca del cristiano. Por eso es el sello de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y con la sangre de Cristo. O sea, hay algo en nosotros que en el día del juicio o en el día de la resurrección seremos identificados como hijos de Dios. Como que tenemos el Espíritu Santo y la sangre de Cristo como sellos de nuestra salvación. Entonces, y haré con vosotros pacto eterno,
las misericordias firmes de David. Y dice en Juan capítulo 6, versículo 26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no por que habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces esto es todo, digamos, de lo que es la salvación. Dice en el versículo 35 de Juan 6, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que el único requisito que hay es la fe. La fe, digamos, es el puente, digamos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, es el puente que me lleva a la salvación. O sea, hay una causa, hay un medio y hay un fin. Ese fin es la salvación. El medio es la fe y la causa es la gracia. O sea, Dios tuvo una predisposición de salvarnos, pero esa salvación viene por un puente que es la fe. Lo único que tengo que hacer yo es creer, nada más. Después la religión, los ritos, las ceremonias, nada salva. Lo único que salva es Jesucristo. Una vez que nosotros somos salvos una vez y para siempre. No necesitamos más nada. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y Él nos empieza a guiar a toda verdad. Él siempre, el Espíritu Santo, la característica es que nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar siempre a glorificar al Señor Jesucristo. Por eso las religiones no tienen la salvación, porque no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre va a guiar al cristiano a las Escrituras y a darle la gloria a Jesucristo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos guía a las Escrituras? Porque en las Escrituras hablan de Cristo, no hablan de María, no hablan del purgatorio, no hablan del papado, no hablan del rosario, no hablan de toda esa doctrina falsa, sino que en las Escrituras hablan de Cristo. Por eso el Señor dice en 5:39 de Juan que escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, la salvación es absolutamente gratis. Lo único que requiere el Señor, una sola cosa, que creamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice en Juan 17:3. Entonces, el primer punto es que la salvación es del Señor. O sea que el que da la salvación es el Señor. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros no nos salvamos por nuestra santidad. Nosotros nos salvamos por la santidad de Cristo. Nosotros no nos salvamos por nuestra obediencia. Nosotros nos salvamos por la obediencia de Cristo. Nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley, sino a creer en aquel que cumplió la ley. Aunque cumplimos la ley por amor a Dios. Todo lo que nosotros hacemos es por amor a Dios. Si cumplimos la ley es por amor a Dios. Pero la ley, ya no estamos condicionados para la salvación en el cumplimiento de la ley, porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es anunciar el Evangelio y ser un sacrificio vivo, digamos, negarnos a nosotros mismos para darle la gloria siempre al Señor, como dice allí en Romanos 12:1. Un culto racional, la cual nosotros ofrecemos nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Eso es todo, digamos, eso es lo que es la salvación. De ahí en más es como la vida de un hombre. Un hombre nace y de ahí en más tiene una vida, una historia, la cual toma sus propias decisiones, en el sentido que siempre trata, por su conciencia, de hacer el bien. El cristiano también. El cristiano, esa es la lucha del cristiano, porque Pablo dijo, el bien que quiero hacer es exactamente lo que no hago. O sea que hay una ley que es nuestro cuerpo, nuestra carne, que siempre va a tender al pecado, lo cual ese es nuestro culto. Cuando nosotros nos negamos y hacemos la voluntad de Dios, ese es nuestro culto. O sea, cuando nosotros nos negamos y hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando al Señor, y eso es lo que le da la gloria al Señor. Entonces, eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Anunciar el Evangelio y negarnos a nosotros mismos para darle la gloria al Señor. Pero la salvación no la perdemos. No la perdemos. Hay un tribunal donde nosotros seremos juzgados
que es el tribunal de Cristo, a los cristianos. Después está el tribunal del gran trono blanco, que serán juzgados los impíos para condenación. Nosotros vamos a ser juzgados para galardones o para vergüenza, si se puede decir de alguna manera. Si no hicimos nada, si fuimos cristianos y nunca hicimos nada, no movimos un dedo por el Señor, significa que somos una persona, se puede decir, no agradecida. Nosotros, si alguien nos salvó la vida, bueno, lo menos que podemos hacer es hacer algo por esa persona. Y ese algo que nosotros hacemos es darle la gloria siempre al Señor, amar al Señor con todo nuestro corazón, buscar en la palabra, predicar la palabra, hacer en la medida de nuestras posibilidades la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que le da la gloria al Señor y un día seremos recompensados. Eso es todo. No hay más, lo demás es cuento, lo que es la religión, lo que es el catolicismo, todo eso es falso y diabólico. No tiene ni pies ni cabeza. Nosotros cuando hemos creído, la salvación es una vez y para siempre. La salvación no se pierde bajo ningún aspecto porque, como dice que en 5:24 de Juan, que hemos pasado de muerte a vida. Y esa vida es la vida de Dios, es la vida de Jesucristo. Y esa vida no se destruye, esa vida no se ajea, esa vida no se oxida, esa vida no se arruina, no se pone vieja, nada. La salvación no se pone vieja ni se marchita. No, la salvación es una vez y para siempre. Después los pecados que nosotros cometemos, bueno, pagaremos las consecuencias de ellos y bueno, un día rendiremos cuenta delante del Señor, pero la salvación no la perdemos bajo ningún aspecto. No, es imposible perder la salvación porque es la vida misma de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, primer punto, la salvación es del Señor. Y segundo punto, que la salvación es gratis. No tenemos que hacer nada, ni comer hostias, ni ir caminando a Luján, digamos, a ninguna basílica. No. Ni rezar el rosario, ni confesarse con un cura, nada. La salvación es absolutamente gratis, solamente creemos y cuando un niño nace, ¿qué hizo ese niño? Simplemente nacer, no hizo nada, tuvo que pagar algo para nacer, no tuvo que hacer nada, de ahí en más tiene la vida, una vida natural, pero nosotros, al margen de que tenemos una vida natural, tenemos una vida espiritual, la vida de Dios. Así que eso es la salvación. La salvación tiene una causa, que es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Tiene un medio, que es la fe, un puente, y tiene un fin, que es la salvación. La salvación viene por gracia, por medio de la fe. Eso es todo. La salvación no es ninguna religión. La salvación no está en ninguna secta, ni en ninguna denominación, ni en ninguna que se llame iglesia o ningún grupo, ni en el catolicismo, ni en el mormonismo, nada, ni el testigo de Jehová, ninguna secta está la salvación. La salvación está en Jesucristo. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.